¿Alguna vez has soñado con el día en que por fin vencerás el miedo al rechazo y te convertirás en una persona más decidida? Pasan los días, los meses, los años, y te das cuenta de que sigues en el mismo lugar, sin avances, sin cambios, siendo el mismo de siempre, con ese temor que te paraliza. Esto sucede por dos razones. La primera es que tienes una mentalidad de sim, es decir, colocas a las mujeres en un pedestal, otorgándoles más valor del que te das a ti mismo. Y la segunda es que tu cerebro está biológicamente predispuesto para que experimentes ese miedo al rechazo. Pero no te preocupes, hoy te voy a compartir algunos hacks para que cambies tu mentalidad y reprogramar tu cerebro. Así que prepárate, porque hoy es el primer día de tu nueva vida. Cuando sientes temor de que una persona desconocida te rechace, es porque estás simpeando. Es decir, le das más importancia a su percepción que a la tuya propia. Permíteme explicártelo de forma más clara. Esa persona que no te conoce crea una imagen mental basada en su realidad, sus experiencias y sus propias creencias. Ella no sabe nada de ti, no tiene idea de quién eres ni de todo lo que has tenido que superar para llegar a donde estás. No sabe si eres amable, generoso o cuáles son tus valores. Si te rechaza, no está rechazando a la verdadera persona que eres, está rechazando una imagen imaginaria que se ha formado de ti. No tiene nada que ver contigo. No es personal. Es igual que si vas caminando por la calle y un borracho te insulta. Eso no tiene que ver contigo, son sus problemas, su realidad. Si te afecta, es porque le estás entregando poder sobre tu vida. Le das permiso para que te hiera, pero en realidad no debería afectarte lo más mínimo. Si lo hace, es porque le estás dando demasiado valor. No dejes que alguien que no te conoce tenga el control sobre cómo te sientes. Ahora, si hablamos de una chica que ya conoces desde hace tiempo, pero tienes miedo de dar el paso por temor a romper la amistad, te tengo malas noticias. Estás en la friendzone. Ella no te ve como un hombre, te ve como un hermano, o peor aún, como una amiga. Y eso es mucho peor que un rechazo. Estás renunciando a tu masculinidad, permitiendo que te vean como inofensivo. Si realmente quieres algo con ella, debes dar el paso. Si te rechaza y la relación se rompe, es lo mejor que podría pasarte. ¿Por qué? Porque de lo contrario, pasarás años en la misma situación, siendo su amigo, mientras ves cómo ella se interesa por otros hombres. Tienes que darte cuenta de que te han vendido la falsa idea de que necesitas encontrar a tu media naranja. La realidad es que ya eres una persona completa por ti mismo. Debes enfocarte en tus propios objetivos, en ti. Y si decides conocer a una mujer, lo haces porque te nace, y si te rechaza, da igual, hay muchas más personas en el mundo. Así que deja de ponerlas en un pedestal y rompe esas cadenas que te atan. Ninguna mujer debe determinar tu felicidad o tristeza. Porque cuando llegue un mal momento en tu vida, lo único que te quedará será lo que tú hayas construido. Lo que seas como hombre. Por eso, habla con quien quieras hablar, pero si no quieren formar parte de tu realidad, ese es su problema, no el tuyo. Déjame darte un ejemplo clave. Imagina que dos hombres entran a un casino. Ambos apuestan 10.000 euros, pero para uno, esos 10.000 representan el 70% de sus ahorros. Él está ahí porque cree que ganar en el casino es su única salida. Mientras que para el otro, esos 10.000 euros son menos del 1% de su dinero, y simplemente está ahí por diversión. ¿Quién crees que estará más nervioso? Está claro que el primero, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre con las mujeres. Si tu felicidad depende de cómo reacciona una mujer, estás viviendo mal. Ninguna mujer es indispensable para tu felicidad. Lo que tienes que hacer es conocer a más mujeres, crear abundancia en tu vida y enfocarte en lo que realmente importa. Si ves a una mujer que te gusta y te nace hablarle, tu objetivo no es conquistarla. Ese es un resultado que no puedes controlar. Tu verdadero objetivo es hacer lo que te pide tu instinto. Hablarle es ya un éxito porque has salido de tu zona de confort, te has acercado más al hombre que quieres ser. El resto es solo un extra. Recuerda esto, tu objetivo no es conquistarla, sino ser congruente con el hombre que deseas ser. No te enfoques en el resultado, céntrate en lo que puedes controlar, tus acciones. Tu cerebro es tu mayor enemigo. Sí, lo es, porque está programado para la supervivencia, no para triunfar en el mundo moderno. En la prehistoria,
Había muy pocas mujeres disponibles en las tribus, así que cuando veías a una mujer, tu cerebro te enviaba esa sensación de nerviosismo. Pero hoy en día, vivimos en grandes ciudades, con miles de opciones, así que ese miedo es simplemente un eco del pasado. Si una mujer te rechaza hoy, hay muchas más. Ese miedo nunca desaparecerá, siempre estará ahí, pero lo que puedes hacer es aprender a actuar a pesar de él. Cada vez que sientas temor, toma acción. Usa la técnica de los 5 segundos. Cuando dudes si debes actuar, cuenta de 5 a 0 y comienza. No lo pienses, solo hazlo. Así que, amigo, no te preocupes si una mujer te rechaza. Vive tu vida según tus propios términos y mantente fiel a ti mismo.